Ahí. Vamos a continuar la tarea de calcular el campo eléctrico o de estimar. Básicamente lo que estamos haciendo es estimar cómo van a ser las interacciones entre las partículas basado en esta característica nueva que decidimos llamar carga eléctrica. Después, por supuesto, hablaremos más sobre la carga eléctrica, sobre las propiedades que hacen que sea una cantidad realmente importante para describir la materia. Pero de momento sigamos con la herramienta matemática. En la clase pasada estuvimos hablando mucho sobre distribuciones de carga. Y hoy vamos a dedicarnos a varios ejemplos de distribuciones de carga con los que podemos hacer cálculos explícitos, ¿no? A ver. Entonces, en principio, vamos a retomar diciendo que existen distribuciones de carga discretas y estas distribuciones se especifican completamente diciendo el conjunto dado por la magnitud de la carga y las posiciones de cada una de estas cargas. Estas son cantidades suficientes para especificar cualquier distribución de carga que venga dada en términos de cargas puntuales, en términos de las cargas de partículas, donde por supuesto, como en mecánica, entendemos por partícula un objeto puntual que tiene una ubicación específica determinada del 100%. Y también existen distribuciones continuas de carga que, usando el criterio de la mecánica clásica, no serían más que una aproximación a las distribuciones de carga discretas. Por supuesto, si uno piensa que la materia está hecha por partículas puntuales y las únicas cosas que tienen carga son los protones, electrones y otras partículas que son muchísimo menos abundantes. Entonces las distribuciones de carga tienen que estar hechas básicamente de sumas de distribuciones discretas, ¿sí? Pero en el caso de considerar algún cuerpo macroscópico, es dificilísimo tomar en cuenta las distribuciones de carga discreta, porque cualquier objeto macroscópico tiene un número cercano del orden, o mayor incluso, por varios órdenes, que el número de Avogadro de partículas, que es 6,022 por 10 a la 23. O sea, es un número horrorosamente grande de partículas. ¿Cómo uno va a tomar en cuenta una distribución discreta de carga con 10 a la 23 términos? Eso, digamos, lo descartamos de plano. Lo descartamos de plano porque no es práctico. No representaría lo que uno llamaría una teoría efectiva para la descripción del fenómeno que queremos describir. No es efectivo, no es útil. ¿Ya?
Entonces, ¿qué hace uno? Uno aproxima. Supongamos que las distribuciones, perdón, que las cargas están distribuidas de manera más o menos uniforme a lo largo, ya sea de una línea, de una superficie o de un volumen. En realidad lo que quiere decir esto es que el número de partículas por unidad de volumen o por unidad de área o por unidad de longitud, ese número de partículas con cierta unidad de carga no cambia demasiado bruscamente desde un punto al otro. ¿Sí? Si yo considero, por ejemplo, con un error de 1 milímetro, las partículas que se encuentran en un punto con una cierta carga y miro, qué sé yo, 1 milímetro más allá, con un error de más o menos 1 milímetro, y el número de partículas que encuentro con ciertas cargas es más o menos similar. Claro, esto podríamos llevarlo al extremo de considerar, por ejemplo, nanopartículas, partículas que tengan tamaños, no sé, de decenas de nanómetros. Y en ese caso sigue siendo útil la descripción en términos de distribuciones continuas de carga, porque estaríamos hablando de decenas de miles de partículas elementales, protones y átomos. De hecho, en los núcleos que tienen tamaños típicos, bueno, por lo menos el núcleo de hidrógeno tiene un tamaño de un Fermi aproximadamente, ¿no? Que es 10 a la menos 15 metros, y los núcleos de otros átomos que tienen, digamos, tamaños ligeramente mayores, estos tamaños reflejan lo que hacen, los menciono porque reflejan que una gran cantidad de partículas elementales se encuentran concentradas en una región muy pequeña, ¿no? Entonces uno podría aproximar, por ejemplo, la distribución de carga de un núcleo determinado por el de una partícula puntual para ciertas circunstancias o para ciertos tipos de átomos dentro del contexto de cierto tipo de experimentos donde se alcanzan energías muy altas, por ejemplo. Entonces quizás sea útil considerar que las cargas no están distribuidas uniformemente en el caso de los átomos más pesados. Y una aproximación útil en estos casos es una en términos de distribuciones continuas de carga también. Pero bueno, sigamos. Quizá extrapolé demasiado al suponer que las distribuciones continuas de carga son describibles en términos, perdón, que las distribuciones de carga de los núcleos, por ejemplo, son describibles en términos de distribuciones continuas de carga. Entran en juego muchísimos factores, especialmente los que están relacionados a la mecánica cuántica, que se hacen mucho más relevantes en la medida que uno va a escalas más pequeñas. Pero en la medida que uno va a escalas más grandes, por ejemplo, escalas que están varios órdenes de magnitud por encima de los nanómetros, ya los efectos cuánticos empiezan a resultar irrelevantes. Y por ejemplo, si tengo una línea de cargas, o si tengo cargas más o menos de manera uniformemente distribuida sobre una dirección, entonces por supuesto yo sustituyo eso por una línea, y
y por supuesto cada una de las cargas la estaría distribuyendo sobre una región de manera uniforme, ¿no? Estoy diciendo que cada una de estas cargas en realidad está dispersa sobre esta longitud. Y así llego a definir cantidades como lambda de R de L, que es la densidad de carga por unidad de longitud en el punto evaluado en R igual a R de L, que es un punto específico de la densidad de carga, por supuesto visto desde un cierto sistema de referencia. Y en particular resulta útil describir la posición de cada uno de los puntos de esa distribución de carga en términos de lo que yo llamé aquí R de L. L sería un parámetro con el que describimos la posición o qué tanto hemos avanzado a lo largo de la curva y digamos, por ejemplo, pudiera ocurrir que aquí L es igual a 0, aquí L es igual a 1 y entonces describimos el R de L de esta manera. Lo que tenemos que tener para hacer esa descripción, por supuesto, son dos funciones. R, bueno, en dos dimensiones serían dos, en tres dimensiones serían tres. R de L sería X de L en Y más Y de L en J más Z de L en K. Y entonces, si yo especifico completamente estas tres funciones, ya yo conozco la forma de la distribución y, por supuesto, llego a poder, o sea, llego a describir cómo es la densidad de carga en términos de ese parámetro. Ahora, ojo que aquí hay algo sutil, que es que el parámetro que se utiliza normalmente se elige que sea la longitud recorrida desde el punto inicial de la curva hasta el punto donde estamos evaluando R de L, ¿no? Normalmente L se elige que sea la distancia. Ahora, eso no siempre es la manera más útil de describir una curva en términos de la distancia. Entonces, ¿qué hace uno? Uno sustituye el parámetro L por cualquier otro parámetro y multiplica este factor por el factor de conversión entre la longitud y el parámetro como tal. En el caso de dos puntos ubicados a una, por ejemplo, tengo R de L más un diferencial de L y tengo otro punto R de L, la distancia entre estos dos puntos se determina así, ¿verdad? Pero viendo que esto es un infinitesimal, yo puedo decir, ok, divido entre el infinitesimal y multiplico por el infinitesimal y ahí tengo el diferencial de longitud como tal. Esto sería el diferencial de longitud. Y esto no es más que el módulo de R de L primo. Es decir, derivada respecto al argumento, ¿no? Eso es lo que represento yo por primo.
no derivada respecto a x, sino derivada con respecto a L, por dL. Y entonces, es importante aquí meter ese factor. Si yo no estoy utilizando la longitud, utilizo el módulo de R' de L por dL. Y entonces esto me dice cómo es la densidad de carga por unidad de longitud. Ahora sí, no es por unidad del parámetro L, sino por unidad de longitud. Y esto tiene mucho más sentido físico, que no es dependiente de qué parámetro yo elija, ¿no? Esto es la densidad lineal en carga por unidad de longitud. Ok, algo de notación. Este símbolo se llama lambda. La letra griega, la L griega. L de longitud, ¿no? Es útil recordar que lambda es la L griega porque tengo la densidad lineal, la densidad a lo largo de una línea. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de esto? Bueno, supongan que ustedes quieren calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico se calcula como K por la carga por delta R entre el módulo de delta R al cubo, ¿verdad? El campo eléctrico se determina como K por Q por delta R entre delta R al cubo. Si yo tengo una carga que es descrita mejor por una curva, entonces, ¿cómo sería el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico sería la suma de todos los campos eléctricos producidos por cada uno de los diferenciales de carga en esa distribución continua. Entonces, el campo eléctrico como tal, en un punto cualquiera sería la suma, es decir, la integral de K por dQ por delta R entre el módulo delta R cubo. Si yo tengo esta representación de las cargas en términos de la densidad lineal de carga, entonces dQ lo puedo escribir simplemente pasando esto a multiplicar. Sería lambda, que depende de R de L, es decir, depende de R, ¿no? Pero yo lo pongo así porque así especifico que lambda es igual a 0, por ejemplo, en un punto que se encuentre fuera de la curva. Mientras que sobre la curva, a un cierto L, toma el valor R de L. Hay una composición de funciones, pero es buena esa representación porque también yo podría preguntar cuál es la densidad lineal en otro punto. Y esto estaría multiplicado por lo que yo tenía aquí en el denominador, que es módulo de R. Vamos a escribir la derivada respecto del prima.
por dl. La derivada de r de l por dr. Por supuesto, si L le han comido, la distancia entre dos puntos es esta. Si L parametriza esa distancia, si L es el parámetro de la distancia, entonces esto es 1. Esta derivada es 1. ¿Verdad? Entonces no hace falta. Vemos frecuentemente notas de electromagnetismo que ponen lambda por dl. Lambda por dl. Bien buena esta simplificación. Es buena cuando L es la distancia. Este mismo tipo de argumento se puede utilizar no solamente en una dimensión, sino en 2 y en 3 dimensiones. Uno podría, de hecho, en términos generales, tener que en una cierta región hay distribuciones de carga discretas de dimensión 1, de dimensión 2 y de dimensión 3. ¿Por qué no? Yo pudiera tener una línea de carga, varias cargas puntuales agregadas en el espacio, tener una esfera, un cascarón esférico cargado y tener, no sé, un cubo con carga uniforme, por ejemplo. Todos en puntos distintos. Ahora, ¿cómo se representaría eso? Bueno, normalmente se utiliza una cantidad que llaman la densidad de carga por unidad de volumen. Y esa se especifica punto por punto. Pero antes que eso, digamos, en términos generales, uno lo que hace es que también elige, digamos, esto sería en una dimensión, en 2 dimensiones uno elegiría que el de Q no es sustituido por lambda por dl, sino que ahora tiene 2 parámetros que caracterizan, es decir, que especifican cada punto en la superficie. Por ejemplo, en una esfera, uno normalmente decide nombrar los puntos diciendo 2 ángulos, ¿no? El ángulo azimutal y el ángulo axial, θ y φ. Eso es lo que uno decide normalmente. Claro, ni θ ni φ son distancias, pero nosotros sabemos determinar cómo son las longitudes, cómo son las longitudes a lo largo de una esfera. Entonces uno puede sustituir aquí, en lugar de usar θ y φ, uno puede decir, ok, mi densidad de carga va a estar parametrizada por θ y φ, pero lo voy a multiplicar por los diferenciales de longitud en aquellas direcciones, que sería lo mismo que multiplicar por estos factores. Entonces el diferencial de longitud en θ sería r por dθ, y el diferencial de longitud en φ sería r seno de θ por dφ, en el caso de una esfera, ¿no? Pero en términos generales, cada uno utiliza la letra sigma y tiene r parametrizado por los parámetros, vamos a llamarlos L1 y L2 ahora, y esto lo multiplica por dL1 por dL2. Bueno, esta sería la versión simplificada, donde ya yo expliqué cuál es la diferencia entre esto y esto, ¿no? Aquí L1 y L2, o dL1 y dL2 son las distancias entre puntos cercanos, entre puntos que difieren por un diferencial del parámetro.
si yo elijo L1 y L2 a θ y φ, en realidad de L1 no será diferencial de θ, sino R por dθ, y de L2 será R seno de θ por d φ, por ejemplo. Y se ve que claramente esto es una derivada exacta, esto no. Ahí hay una incompatibilidad, pero esto es notación. Llamar a esto dl1 es notación, eso. Nada más digo que hay que tener cuidado cuando se utiliza parámetros que no son distancias para parametrizar las densidades de carga, porque yo quiero que este sigma sea la densidad superficial de carga, es decir, densidad de carga por unidad de área. Paso a multiplicar dl1 por dl2 y me queda dq entre dA, cantidad de carga por unidad de área, en el punto específico, ¿no? Dicho por aquello. Asimismo, uno puede considerar el caso tridimensional. Y el caso tridimensional es en cierto modo especial en este sentido porque todas las demás densidades de carga pueden escribirse como densidades volumétricas de carga en 3D. Yo digo dQ es igual a ρ de R. Ya no es necesario parametrizar con 3 parámetros a los distintos puntos, porque ya de hecho R es una parametrización de los puntos del espacio. Es decir, yo no voy a decir R de L1, L2 y L3, no tiene sentido, ya especifiqué los puntos dentro de una región directamente limitando los valores de esta cantidad. Y de hecho, hay una cosa que suele hacerse y que vamos a hacer desde el comienzo, es que vamos a llamar si decidimos utilizar parámetros que estén asociados a las coordenadas, vamos a llamar a esos parámetros con una prima para distinguir estos parámetros de los puntos en que deseamos evaluar el campo eléctrico. Recuerden que digo eso, aquí delta R es igual a R, que depende de las coordenadas sigma menos R. Por ejemplo, en este caso R de θ' y φ', este θ no se puede corresponder con el θ en el que yo estoy evaluando este vector, porque una cosa es dónde está ubicada la carga, que por supuesto corresponde a una posición determinada dada por este vector, y otra cosa es los ángulos con los que yo especifico la posición donde deseo evaluar el campo eléctrico. Este campo eléctrico es función de R. Entonces, este delta R es función de R y es función de
los parámetros con los que yo describo la distribución de carga. Entonces tengo que sumar sobre esos parámetros, tengo que integrar en esos parámetros, y al final esto no va a depender de esos parámetros primados, de esas coordenadas primadas. Entonces igual vamos a hacer el cambio aquí directamente con dq en 3 dimensiones y decimos que esto es el diferencial de tau, que es el diferencial de volumen en el espacio, pero dado en términos de coordenadas primadas. ¿Se entiende el asunto de por qué yo sustituyo las coordenadas por coordenadas privadas? ¿No está bien la posición de las cargas con respecto al origen, ese vector que te va desde el origen a tu distribución que tenés ahí? ¿Ese vector no es el R' también? El R' es la posición de las cargas. Ahí va. Respecto, por supuesto, al sistema de referencia que estamos planteando, respecto al origen y a los ejes. Incluso pudiera llegar a darse que elegimos sistemas de coordenadas diferentes para especificar los puntos del espacio donde deseamos evaluar el campo eléctrico, ¿verdad? Esto pudiese darse en coordenadas cartesianas, mientras que este otro pudiese darse en coordenadas esféricas. En ese caso no habría problema entre si yo utilizo coordenadas primadas o no primadas, pero si yo especifico ambos en coordenadas esféricas, entonces tengo dos R, uno el R de la carga y el otro el R donde yo voy a evaluar el campo. Entonces al R de la carga yo siempre lo voy a llamar primo. Okay. Entonces por eso directamente sustituyo esto. Rho de R' es la densidad volumétrica notación. Rho es la letra griega R y en látex se escribe de esta forma. A ver, sigma también. Sigma es ahora, este asunto de que las distintas densidades de carga, las superficiales, las lineales y las discretas puedan describirse como densidades volumétricas, ocurre en realidad porque nosotros pudiésemos tomar Rho, en el caso de las distribuciones discretas, uno pudiese tomar Rho de R' como una suma, en principio, ¿no? Una suma sobre las distintas cargas de la carga específica por la delta tridimensional de R' menos RI. Y aquí es el parámetro que distingue las cargas, ¿no? Por supuesto, en el caso de las cargas discretas, I barre sobre los valores que utilizamos para etiquetar las cargas. Podemos decir, si son n partículas, entonces etiquetamos con I igual a 1 hasta n. Y entonces fíjense ustedes, aquí es importante que especifiquemos cuánto es Q y cuánto es RI de cada una de las cargas. Supongo que tenemos una sola.
¿Cómo no cambió el marcador? Sí. No sé acuerdo del cambio. Para una carga en el origen, vamos a ver, podemos sustituir allá para el campo eléctrico, decir que E es la integral de K por dQ por delta R sobre módulo de delta R al cubo, ¿verdad? Y este dQ es ρ de R' por de tau primo. Entonces tengo que integrar K por de tau primo por ρ de R, y ρ de R va a ser esto, pero para una sola carga, ¿no? Un solo, digamos, el valor de I va a ser, por ejemplo, 1. Entonces tengo Q1, Q, y tengo la carga en el origen, es decir, en el valor RI igual a 0. Q1 igual a Q y R1 igual al vector 0, que es el origen del sistema de referencia. Entonces tendría que poner acá delta tridimensional de R' menos el vector 0, bueno, lo que es lo mismo, delta de R', y esto multiplicarlo por el vector R' menos R1 entre esto sería R menos R', perdón, entre R menos R' el cubo. ¿Sí? Delta R es igual a R menos R'. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hace la delta de Dirac sobre una función? F de x por delta de x integrado sobre, qué sé yo, sobre R, es decir, en una dimensión esto sería f de 0, ¿cierto? Si f fuese 1, perdón, no falta el de x. Si f fuese 1, tengo la integral de x, perdón, la integral de la delta en x desde los infinitos hasta infinitos, eso es 1. Si yo lo multiplico por una función, eso sería la función evaluada en 0. Lo mismo ocurre aquí. Tengo una delta tridimensional, pero en realidad lo que, como les dije, en realidad lo que ocurre es que esa delta tridimensional es delta de x por delta de y por delta de z. Primas. Y entonces lo que tengo que hacer es evaluar esta función al integrar en las tres dimensiones, evaluar esta función en R' igual a 0, y ya eso es todo. El resultado va a ser K por Q por, ok, esto y esto son lo que evalúan esta función en R igual a 0, y me queda R sobre R al cubo. Ya está. El campo eléctrico de una partícula puntual ubicada en el origen con carga Q. Si yo tengo n cargas, esto va a ser suficiente para describir el campo eléctrico de todas esas cargas. Aquí creo que me salté un paso. Esto es lo que yo debí haber llamado ρ de R', pero
revisando las notas. Bueno, ¿cómo sería si la distribución de carga es continua y no discreta? Bueno, en lugar de una suma sobre delta por Q, debe tener una integral. Sustituyo este Q por dQ e integro esta misma fórmula. Rho en una dimensión, Rho será igual a la integral en el parámetro que yo llamo diferencial de longitud por lambda. Esto lo estoy copiando. Por lambda de R de L por la delta de R primo menos R de L. Un ejemplo. Bueno, vamos a ver. Consideremos una recta que va desde menos L hasta L en X, aquí tenemos Z. Y podemos tener X y Z. Entonces tenemos esta distribución de carga. Y digamos que la distribución de carga es uniforme. ¿Cuál es la distribución de carga para un segmento de línea de longitud L sobre el eje Y? Vamos a poner aquí menos L, L. Me falta el signo de interrogación, pero no hay. Ese sería, digamos, ese sería el problema que nos estamos planteando. Bueno, lo que hay que hacer es, y suponga que la distribución de carga es uniforme. Entonces, lo que hay que hacer es ubicar los puntos R y L que representan esa línea. ¿Qué características tienen los puntos en esa línea? Bueno, X es 0, Z es 0 e Y es igual a L entre menos L mayúscula y L mayúscula. Entonces tengo L en la dirección J. Esa es la función, ese es el conjunto de funciones. X es 0, Z es 0 e Y es igual a L. Y L va de menos L mayúscula hasta L mayúscula. Sustituyo. Igual a la integral de L lambda, que es constante,
y ponemos acá la delta de x' menos 0 por delta de y' menos L por delta de z' menos 0. Ok, supongamos que y' está dentro de este rango. Es decir, que y' es, está en este rango, exacto. Si está en este rango, entonces el soporte de la delta, es decir, vamos a ver, tenemos L y la delta hace esto en... Mentira. A ver, tengo aquí una función de L, tengo el origen y tengo que integrar entre menos L y L, ¿verdad? Pero y' puede estar adentro o afuera. Si está adentro, entonces estamos integrando la función sobre la región en que es distinta de 0. Entonces la integral en L da 1. Y desaparece la delta en L, por supuesto. Y lo que me queda es lambda por delta de x', por delta de z'. Eso es si y' pertenece a menos L, L. Y si en caso contrario, si y' está acá, aquí es donde va a estar la delta. Aquí es donde está el soporte de la delta. Cuando L es igual a y', es que la delta se hace infinito. En el resto, la delta es 0. Estoy integrando entre menos L y L a una función que es 0. El resultado es 0. Y esto se representa usualmente, digamos, se puede representar de manera más cómoda en una sola línea utilizando las Heaviside, por ejemplo, pero algo así. Como una función total. Si L se extendiese hasta infinito y menos L hasta menos infinito, obviamente no sería 0 en ningún lado, tendremos una distribución lineal de carga que sería descrita en términos de dos deltas de Dirac. Eso es común entre las distribuciones de carga unidimensionales. Hay dos deltas de Dirac. ¿Por qué? Porque una delta de Dirac especifica una función del espacio. Es decir, por ejemplo, x' igual a 0. En este dibujo lo que representa es el plano IZ, ¿verdad? El plano IZ se intersecta con el plano XY y da como resultado esa línea. Eso es lo que hace cada una de las deltas, nos restringe a un cierto plano. Entonces, la intersección de dos planos da una línea, bueno, entonces tienen que haber dos deltas. Por supuesto, esto lo podríamos hacer también en dos dimensiones. ¿Cuál es la distribución volumétrica
de carga de un plano infinito, digamos, en z igual a 0 y densidad uniforme. Bueno, lo que hay que hacer es caracterizar cada uno de los puntos en ese plano. A ver, tenemos que decir cómo es R de L1 y L2. Es muy fácil en términos de las coordenadas, pero vamos a seguir utilizando L1 y L2 para no confundirnos entre las coordenadas primadas, las no primadas y todavía estas otras que no sé, sería como decir las doble primadas. Podríamos decir que simplemente estos puntos vienen descritos por L1 en la dirección I más L2 en la dirección J. Rho de R' es la integral de Q por delta de R' menos R de L1 y L2. Y eso a su vez sustituyo el Q por diferencial perdón, el de Q lo sustituyo por sigma por L1 por L2. Entonces tengo sigma, que es constante, sale a la integral de L1 de L2. Va de menos infinito a más infinito, porque todo es infinito. Y pongo la delta. A ver, delta de x' menos la componente x de este vector. La componente x sería L1. X' menos L1 por delta de y' menos la componente y del otro vector, y' menos L2 por delta de z' menos la componente z de este vector, que es 0. Entonces tengo delta de z'. Y entonces acá, bueno, obviamente la delta siempre va a tener soporte dentro de la integral. La integral está siendo realizada de términos infinito a infinito. Yo escribo de manera intercambiable de términos infinito a infinito como R, ¿no? Son el mismo concepto. Y entonces la integral en L1 de esta delta sería 1 y la integral en L2 de esta otra delta sería 1 para todo x' y para todo y'. Y me queda la delta de z. Entonces esto sería sigma por delta de z. De todas maneras, fíjense ustedes, la intuición aquella de que cada delta restringe a un plano resulta muy conveniente aquí. Yo podría haber llegado a este resultado sin haber hecho ninguna cuenta. Pero claro, uno adquiere intuición en la medida que tiene experiencia. Entonces tendrían ustedes que sacar esta cuenta varias veces para, por ejemplo, predecir cómo debe ser la distribución de carga asociada a un cascarón esférico con densidad de carga uniforme. ¿Qué predicen ustedes en un cascarón esférico? ¿Qué coordenadas voy a utilizar para empezar? Esféricas. R se ve restringido por algún valor. Sí, por el radio del cascarón. ¿Tita se ve restringido por algún valor? No. ¿Phi? Tampoco. Entonces hay una sola restricción y eso me restringe a un plano. Correcto, el cascarón esférico
no a un plano, perdón, a una superficie. El cascarón esférico es una superficie. Entonces, para un cascarón esférico, uno podría intuir que rho es como mínimo una función que depende de R por la delta de R menos el radio, perdón, delta de R primo menos el radio del cascarón. Esta función ahora sí ustedes se las tienen que jugar. Si no fuese uniforme, bueno, no sería muy diferente. Aquí habría θ' y φ'. Pero la tarea está a medio camino entre lo que necesitábamos y esta expresión inicial. Bueno, vamos a las cuentas como tal. Ya por supuesto describir distribuciones tridimensionales en términos de distribuciones tridimensionales es lo mismo, ocurre. Fíjense ustedes, si yo digo ρ es igual a la integral de Q por delta de R' menos R de L, ¿no? Bueno, de L1, vamos a llamarlo R2'. R' menos R2'. Si yo sustituyo esto por ρ por diferencial de tau, entonces esto sería diferencial de tau 2' por ρ de R2' multiplicado por la delta de R' menos R2'. Y esto, digamos, esto es una identidad. La delta tridimensional lo que hace es evaluar R2' en R', porque eso es lo que llamamos el soporte de la delta. Ese es el punto donde la delta no es cero. El único valor que importa de la delta, y que es lo que define la delta como una distribución que mapea funciones a la función evaluada sobre el punto del soporte de la delta. Entonces, digamos, esto es evidente, ¿no? Esto es una definición básicamente. Esto ocurre para todas las funciones. No se gana nada con estudiar esta situación. Ok, como ejemplos de estimaciones de campo eléctrico, yo voy a hacer, digamos, puede ser un ejercicio continuado. Por ejemplo, o sea, lo que quiero decir es que voy a iniciar con distribuciones discretas de carga, luego voy a continuar utilizando el resultado anterior, voy a continuar a la situación donde tengo una distribución unidimensional de carga. Después voy a utilizar ese resultado anterior para ir a una distribución dos-dimensional de carga. Entonces, a ver, supongan, voy a escribir el enunciado aquí para que no haya pérdida. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Encuentre el campo eléctrico a distancia z del
iguales, dos cargas Q. Sería el inicio de lo que vamos a trabajar. Es decir, tengo dos cargas, se pide digamos que es la mitad, se pide el campo eléctrico aquí. Este problema es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es sustituir y sumar el campo eléctrico de la carga 1 sobre este punto más el campo eléctrico de la carga que se encuentra acá sobre este otro punto. Tenemos carga Q y Q. Vamos a fijar un sistema de referencia, vamos a decir que este es el eje X y que hacia allá aumenta Z. Y entonces el punto R, vamos a decir este es el punto 1 y este es el punto 2. Llamarlos al revés. Este sería el punto 1 y este el punto 2. El R1 estaría a una distancia L, por ejemplo. Llamarlo distancia T. En el eje Z, y mientras que R2 estaría en la distancia menos D en la dirección I. ¿Verdad? Mientras que el punto donde deseo evaluar es el punto Z en la dirección K. Entonces, delta R1 sería Z en K menos D en I. Delta R2 sería Z en K menos D, que sería más D en I. Y evaluamos entonces el campo eléctrico total como la suma de los campos eléctricos producidos por cada uno de estos. Entonces, K por Q1, que sería Q, por delta R1, Z en K menos D en I, sobre el módulo de este vector elevado al cubo. Y ese módulo sería Z cuadrado más D cuadrado a la 3. Y a esto le sumo el campo eléctrico producido por la otra carga y sería K por la carga 2. Entonces K por Q por el vector delta R2, Z en K menos, no más, D en I, sobre el módulo de este vector, que es el mismo que aquel. Tenemos Z cuadrado más D cuadrado a la 3 menos. Aquí, este término con este se cancela porque tienen igual magnitud, pero dirección opuesta. Y este son iguales y sale un 12. Eso es igual a 2 veces K por Q por Z en la dirección K sobre Z cuadrado más D cuadrado a la 3. Listo. Vamos a complicar la cosa, por supuesto, poniendo más cargas, pero yo creo que el trabajo es mecánico. Si algo de lo que yo digo aquí les parece que no es mecánico y que hay alguna sutileza que no entienden, aquí no hay ningún problema.
Para eso estamos. Entonces, por favor, intervengan y llega su pregunta. Otro problema. Vamos a un problema unidimensional. En una dimensión decimos, encuentre el campo eléctrico a distancia z. El campo eléctrico a distancia z del punto central de un segmento recto. De longitud 2L. ¿Qué tiene carga uniforme? Digamos, es un problema bastante concreto. Yo creo que se visualiza fácil, especialmente en el contexto del caso anterior. Tenemos un segmento. Vamos a poner aquí el eje X y aquí el eje Z. Lo que tenemos que hacer es considerar aquel mismo resultado e integrar en D. Ahora D sería el parámetro que ubica a los diferenciales de carga. Solamente que en D y en menos D no hay una carga finita, sino una carga infinitesimal. Ese, lo que llamábamos de Q antes, ahora no se escribe como lambda por... Perdón, ahora no se... lo que llamábamos Q antes, ahora lo sustituimos por un dq que es igual a lambda por diferencial de D. Vamos a cambiar esto a L. L minúscula. Diferencial de L. Y el resultado anterior nos dice cómo es el campo eléctrico producido por estas dos cargas. Lo que tenemos que hacer es integrar entonces en ese parámetro. El campo eléctrico sería la integral en L desde 0 hasta L mayúscula a 2K por no Q sino lambda por DL, y lambda ya está aquí. Y ahora tengo que dividir, por supuesto. Multiplicar por z en la dirección K y dividir por z cuadrado más L cuadrado a la 3. Bueno, el resultado de esta integral, que es una integral en L, ¿no? Y L aparece aquí exclusivamente. El resultado de esta integral, vamos a sacar todo lo que no va en la integral. Esto sería 2
K, lambda, Z, K vector y ponemos la integral en L desde 0 hasta L mayúscula entre L cuadrado más L cuadrado a la 3 negativa. El resultado de esto sería y ponemos L entre Z cuadrado por Z cuadrado más L cuadrado a la 1 medio. Y esto, por supuesto, debemos evaluarlo entre 0 y L. En 0 y 0, entonces no me importa ese término. En L mayúscula, a ver, ¿qué tendría? Tendría 2K lambda Z por K. Ahora este Z cuadrado se cancela con este, entonces no voy a escribir el numerador. Voy a poner L mayúscula sobre Z por Z cuadrado más L cuadrado a la 1 medio. Hay una cosa interesante aquí, que es que cuando yo estoy muy cerca de la línea de carga, L es mucho más grande que Z cuadrado, y entonces esto no importa la longitud de Z, porque como Z es mucho menor que L, entonces la raíz de todo esto es lo mismo que L, y L con L se cancela. Eso es como decir L es muy grande. Si L es muy grande, este valor no importa y L con L se cancela y ese cociente da 1, y el resultado del campo eléctrico va como 1 sobre la distancia. Pero si la distancia es muy grande respecto a L, este coeficiente es irrelevante. Este L cuadrado es irrelevante y tenemos que esta raíz se comporta como Z. Y el campo eléctrico entonces va como 1 sobre Z cuadrado. ¿Qué es lo que aparece en el numerador? 2L por lambda. 2L por lambda es la carga total en el cable. Entonces, K por Q entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es coherente? Lo interesante es qué ocurre en Z pequeños. Digamos, lo novedoso. ¿Qué ocurre para Z pequeños? Incluso una muy buena aproximación para cuando uno quiere saber cómo es el campo eléctrico alrededor de un cable que es suficientemente largo como para olvidarnos de los efectos de borde. Simplemente tomamos el límite L tendiendo a infinito, asumimos que el cable es infinito y eso nos simplifica las cuentas. No tengo ni idea de la hora. Una pregunta, ¿Sí? ¿por qué no integraste el 0 a L? Capaz que viene a pensar de que... Justo borré, pero la expresión que puse aquí fue la del diferencial de campo eléctrico producido por este par de cargas, que es el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior yo calculé cuál es el campo eléctrico aquí, dado un par de cargas. En el caso de que no... Este fue el resultado. En el caso de que no haya hecho eso anteriormente, estaría completamente correcto que lo integrara. Por supuesto, y no habría este 2. No habría este 2. Este 2 se corresponde exactamente con el hecho de que estoy sumando doble. Pero también habría otras integrales. Habría una integral que estaría asociada a la dirección I. Porque cada una de estas cargas produce un campo eléctrico en la dirección I también. Mejor dicho, produce una componente de campo eléctrico en la dirección X. En la dirección X. Creo que dije eso. Ok, ahora el siguiente problema
Es un problema donde vamos a usar este resultado, vamos a calcular cómo es el campo eléctrico debido a una lámina cuadrada con densidad uniforme de carga. Podríamos decidir calcular la integral sobre cada uno de los cuadraditos, ¿verdad?, infinitesimales en coordenadas cartesianas para representar esta superficie cuadrada. Pero si sabemos cómo es el campo eléctrico a una cierta distancia, no determinada, si sabemos cómo es el campo eléctrico a una cierta distancia de una línea de carga de longitud 2L, bueno, vamos a utilizar eso para calcular la de una lámina cuadrada. Entonces, aumenten una dimensión del problema. Una lámina cuadrada. A ver, yo voy a decir que este es X. No, yo voy a decir que este es X, que este es Y y que este es Z. Entonces, si yo voy a utilizar el resultado del problema anterior, básicamente lo que voy a hacer es que voy a integrar desde acá hasta acá, o mejor dicho, desde acá hasta acá, aquí tenemos menos L y aquí tenemos L, el campo eléctrico producido por todos estos diferenciales de carga que están distribuidos de manera uniforme sobre una recta desde menos L hasta L. Ah, no, ¿cómo? Es al revés, perdón. Yo ya hice la cuenta en X, ¿verdad? Ya yo hice la cuenta en X, me queda hacerla en Y. Claro. Tengo, a ver, X, Y y Z. Tenemos nuestra lámina cuadrada centrada en el origen. Ya yo calculé en X, ¿verdad? En X, que es esta dirección. Entonces, ya yo sé cómo es el campo eléctrico producido por un segmento de línea. Ahora, el problema es que aquí la carga no se escribe como una distribución lineal de carga, no se escribe en términos de una densidad superficial lineal, sino una densidad superficial. Esto es sigma por dl, y vamos a llamar a la otra dl'. Tenemos dos parámetros. Según para utilizar este resultado, entonces yo tengo que identificar a lambda como sigma por dl'. Es decir, yo tengo que decir que estos en realidad son diferenciales de carga también y sumar sobre ellos. Entonces, vamos a escribir el planteamiento del problema para que no haya pérdida. Encuentra el campo eléctrico a distancia Z sobre el plano cuadrado. Y lado 2L con carga
decir un campo. Encontraré el campo. Un plano, ajá, acá. Superficial. Es decir, uniforme. Son intercambiables estas maneras de decirlo. Vamos a ver, tengo solo rojo, sí. Con rojo me va. Lo voy a calcular en este punto a un z determinado, pero veo que ahora lo que yo había llamado z aquí, lo que yo había llamado z acá, que era la distancia, lo tengo que sustituir por d. Z del problema dimensional, z se sustituye por d, llamamos d a este número, y d es igual a z o la raíz cuadrada de z más esta distancia, que yo la estoy especificando con L', L' al cuadrado. De aquí, entonces yo voy a integrar sobre L' en ese rango marcado en rojo. L' viene como dominio menos L hasta D. Eso es todo. A ver, ¿hay alguna otra sustitución que haya que hacer aquí? Ajá. La dirección del campo eléctrico aquí es una dirección que va en la dirección de Z, pero ahora no, ahora va en la dirección en la que aumenta D, en realidad en la dirección del vector que une esos dos puntos. Sí, sería este vector menos el vector que va desde el origen hasta aquí. Entonces la dirección del problema anterior se debe sustituir por el vector delta R entre el módulo de delta R. Que es... Ahora este delta R no es un punto específico, vamos a decir, esto es el punto central pues, de la línea de carga. Entonces esto sería Z en la dirección K, vamos a decir más menos el vector que especifica este punto sería el vector L en la dirección, L' en la dirección K, ¿verdad? Perdón, L' en la dirección J. Al restarlo tenemos menos L' en la dirección J y dividimos por el módulo de este vector que es z cuadrado más L' al cuadrado en una raíz. ¿Y otra cosa hay acá? Bueno, entonces sustituimos lambda por sigma de L', sustituimos z por d y sustituimos la dirección por la dirección correspondiente acá, ¿no? Que sería aquel vector, pero unitario, porque este que tenemos acá es unitario también. Y entonces el campo eléctrico sería la suma de todos los campos eléctricos en esta expresión, que sería 2K por lambda. Lambda es
sigma por dl' por el vector k, sería lambda, por el vector k es z en la dirección k menos l' en la dirección j sobre z cuadrado más l' al cuadrado en raíz. Por L sí no se sustituye afortunadamente. Entre Z se sustituye por D, que es esta raíz, 1 sobre, entonces ponemos el valor de Z, que sería Z cuadrado más L' al cuadrado a la 1 media, por aquella raíz que sería Z cuadrado más L cuadrado, L mayúscula L cuadrado. Entonces tendríamos, y eso en raíz también, tendríamos Z cuadrado más L' al cuadrado más L mayúscula al cuadrado a la 1 media. Ajá. Este y este término son iguales. Entonces puedo unir, puedo simplificar la integral, puedo sacar afuera de la integral todas las cantidades que sean constantes. Y por otro lado puedo ver que esta integral que va en L' desde menos L hasta L, esta integral se puede separar en dos direcciones. En una de ellas es una función par y en la otra dirección es una función que es impar, porque en todos lados depende de L' al cuadrado salvo aquí. Entonces, las funciones pares tienen la característica de que son así, por ejemplo. Es decir, del lado izquierdo son el reflejo del lado derecho, pero las funciones impares serían como esta. Y entonces, como es el reflejo, pero cambiado de signo, todo el área de la integral en el lado izquierdo se cancelaría con el área de la integral en el lado derecho, y por lo tanto el resultado de esa integral sería 0. Entonces, ya de por sí podemos evaluar este término igual a 0, solamente nos queda algo en la dirección k y nos simplifica un poco la escritura del siguiente paso en el resultado. 1, 2, 6, 3. Escribo el resultado. Esto le da una tangente, una arcotangente, esta integral. El campo eléctrico entonces es 4K por sigma por el vector K por la arcotangente de L cuadrado sobre Z por Z cuadrado más 2L cuadrado en raíz. Claro, difícilmente hubiésemos podido hallar ese resultado utilizando nuestras habilidades para integrar. Una integral trabajosa y normalmente por eso es que no se pone en ejemplos en clase, por ejemplo. Imagínense ahora utilizar ese resultado para construir la solución de la distribución de carga de un cubo. Bueno, terminamos por hoy y seguimos la clase que viene con otros temas.